Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. ¿Qué? ¿Hasta mañana es el plazo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Juan Luis? Bien. Claro, hasta mañana sería los parlamentarios el plazo para que renuncien, para que entre a la comisión de ética, salga de la comisión de ética, el pleno les den su certificación de que les han aceptado la renuncia y puedan ser candidatos. ¿Va a renunciar? No tengo nada definido por el ¿Todavía? momento. Sí, vamos a esperar que acabe. Esta semana, ¿qué? Faltan pocas horas, ¿no? Sí, pero no hay que apresurarse y tomar las Pero tampoco hay decisiones que correspondientes. Tampoco hay que dormirse. Don Juan Luis Gantier, vamos a conversar con él en el programa. Nos va a contar esos dichos, entredichos sobre cuán productores de minerales somos, y también vamos a hablar un poquito de política aquí en el circuito, ¿sí? Muy bien, Una pausa. Lorenzo. Muchas gracias además por la invitación. Y después le cuento, en la segunda parte del programa va a estar el ingeniero José Luis Carvajal Pardo, ¿lo conoce? Sí. Ex senador del MIRE. Sí. Ahora enfrentado con el ingeniero Jorge Calderón. ¿Por cuál el asunto? Ya le cuento. Vamos a la Muy pausa. bien, gracias. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Y don Juan Luis Gantier, ¿cómo es eso? ¿Hay producción minera? ¿No hay producción minera en Chuquisaca? ¿Se gana buena plata? ¿Hay regalías? ¿Cómo está eso? Bueno, según la denuncia que yo hice a la Contraloría, hay una posible evasión de pago de regalías, porque por los datos que yo he recibido tanto de la Gobernación como del Ministerio de Minería y el Ministerio de Finanzas, hay una contradicción en la información. Ya. Y eso es lo preocupante, porque todo nace a partir de que en los informes estadísticos que hace la Fundación Milenio sobre la economía de Chuquisaca, se resalta de que uno de los elementos centrales de lo que son las exportaciones resulta que últimamente, desde el 2010 hasta el 2013, son la exportación de minerales, sobre todo oro, cuando la tradición del departamento no era que éramos un departamento minero. Quizá buena parte era porque se hacían actividades mineras y todo se informaba y se acumulaban estadísticas en Potosí. Pero después de que se organizó la unidad de la gobernación para poder controlar todo lo que es extracción de materias primas, minería, etcétera, por lo menos yo creía que gran parte de la información ya estaba en Chuquisaca sobre lo que era explotación de oro. El problema es cuando la gobernación me contesta de que en Chuquisaca no hay producción de oro en el departamento, y resulta que las estadísticas que se manejan a nivel nacional señalan claramente que, por ejemplo, en 2012 se ha exportado de Chuquisaca $295 millones en exportación de oro. Y eso no es una cifra, casi 296 hemos tenido de exportaciones de todo el departamento, 449 millones. De ese, no, 449 millones de todas las exportaciones del departamento. No tradicionales, petróleo. Claro, básicamente las exportaciones nuestras, las del departamento, son de materias primas, porque son hidrocarburos, en este caso ahora minería, y un pequeño monto son exportaciones no tradicionales que están relacionadas con la producción de sombrero y todo eso. Chocolates en menor medida, especies como en lo que se está produciendo el orégano, etcétera, pero básicamente son minería y hidrocarburos, y me llama la atención sobre todo que en minería son 295 millones, 294 millones, casi 300 millones, y solamente 153 millones de hidrocarburos. ¿Cómo había pasado eso de que cambiara nuestra estructura, nuestra matriz de información de eso? O sea, la mitad de hidrocarburos
¿Y el doble de los hidrocarburos? No el doble, son 153 millones de exportaciones de hidrocarburos y de exportación de minerales 296. Es el doble de minerales básicamente que de hidrocarburos. 290 millones de dólares de minerales. Y de hidrocarburos 145. Y de hidrocarburos 150, sí, más o menos, así. Claro, 100 millones, 150. Exportamos harto en mineral, aunque los impuestos son bajitos. Bueno, pues lo que pasa es que no es lo mismo exportar casi el 50% de los hidrocarburos que quedan retenidos como impuestos en el país. En cambio, en los minerales se paga el 3% más o menos a lo que son regalías departamentales. ¿Y después nada más? Entonces, si después, de acuerdo al tipo de explotación, si es una explotación industrial o una cooperativa, si es una cooperativa nos llega al 6%. En cambio, en lo que es hidrocarburos, el aporte es mucho mayor a la región y al tesoro. Pero básicamente el problema es que ni eso tendríamos si es que no se llegara a aclarar esta figura, porque según el informe del Ministerio de Minería, nosotros hubiéramos exportado oro, ya clarificamos, no es solamente minerales, sino oro básicamente. Sí, oro básicamente, que es todo lo que antes había mostrado, 69 millones de dólares el año 2011, el 2012 290 millones de dólares y el 2013 46 millones. Entonces es una curva demasiado, ¿cómo podemos decir? No es prácticamente creíble. Claro, porque de 69 vuelve a bajar. No se ha equivocado. Resulta que en enero esas exportaciones de 46 millones de dólares el 2013 son básicamente un mes que es el mes de enero. Entonces, a mí me llama particularmente la atención y por eso es que hago pedidos de informe al Ministerio de Minería, al Ministerio de Finanzas y a la Gobernación. La Gobernación me contesta en las preguntas que se le hace que no existe actividad de explotación del mineral metálico oro, comercialización y exportación de desperdicios y desechos de oro. Con el nombre de exportación de desperdicios y desechos de oro están gran parte de esas exportaciones. Pero la Gobernación me dice, no existe actividad en Chuquisaca, de manera rotunda. Después le pregunto si tiene conocimiento de una posible evasión que podría haber de defraudación fiscal por la exportación de estos rubros, ¿no? Del rubro de oro, y me dicen no existe evasión y defraudación fiscal por el pago de regalías mineras auríferas, y por concepto, por tanto, de explotación, comercialización y exportación de desperdicios y desechos de oro, no existe. Pero ¿qué me dice el Ministerio de Minería? El Ministerio de Minería me dice, me manda un cuadro donde dice, se le adjunta el cuadro de exportación de minerales de Chuquisaca. Y ahí se establece el zinc, el oro, la plata, el plomo y el cobre como rubros de exportación. Y de ahí se muestra claramente que el oro es el rubro más importante. Vuelvo a repetir, según el Ministerio de Minería, 69 millones el 2011, el 2012 290 millones y el 2013 46 millones. Para precisar más, me dicen que se ha producido en oro 1.717 kilos finos, el 2012 5.441, 5 toneladas, y el 2013 1.144. Llama también la atención porque la capacidad máxima del país para poder producir oro es de 20 toneladas más o menos, o sea, el 2012 nosotros hubiéramos producido la cuarta parte. Que tuviéramos esa capacidad, claro, entonces llama la atención, uno dice, bueno, aquí, ¿qué empresas están? ¿Cómo se justifica? Y si pagan poco impuesto, ¿quién es el que se queda con lo grueso, con el 90 y tanto por ciento de esos 290 millones de dólares? ¿Qué chuquisaqueños son los afortunados? Claro, entonces, todo eso nos preocupa y ¿qué me contesta, por decir, el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas corrobora la información del Ministerio de Minería y dice que el valor FOB, que es en el punto de la frontera de exportación
de perlas finas, naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso, plaqué, manufacturas de estas materias, bisuterías y no sé qué, que es el gran rubro. Dentro de ese gran rubro del código Navandina, que es el código que se formuló con el mercado común, o perdón, con el pacto andino, dentro de esa categoría está el oro en bruto, semielaborado o en polvo, y también los desperdicios de oro. Y nos dan los datos. En desperdicios y desechos de oro resulta que hemos exportado el 2011 69 millones, 2012 se confirma lo anterior, 290 millones, y en el 2013 57 millones. En el anterior informe del Ministerio de Minería está 46 millones, creo que hay una diferencia de 10, pero en todo lo demás se corrobora. Y además nos dicen aquí, el 2012 habíamos hecho una producción de 5.000 kilos finos. 2012 se confirma y dicen, no han sido 5.000, han sido 7.000, más todavía. Entonces, en conclusión, según la información del Ministerio de Economía, corroborando lo de minería, en las gestiones 2011, 2012 y 2013 en el departamento de Chuquisaca se exportó esta producción. Finalmente se compara la respuesta de la Gobernación, la del Ministerio de Minería y la del de Economía y Finanzas, y se ve que claramente la Gobernación no sabe que se exporta. Entonces, si no se produce aquí, que dicen los de la Gobernación, y se está exportando, la pregunta es ¿de dónde está saliendo esa exportación? Pero además el Ministerio de Economía, ¿a quién transfiere las regalías? Si no es a la Gobernación de Chuquisaca. Y el Ministerio de Minería, ¿qué relación tiene con la Gobernación de Chuquisaca para este? Bueno, son todos esos elementos. El mismo Ministerio de Minería nos dice, ¿sabe qué? La empresa nos da una lista de entidades, y había habido una lista de entidades que exportan. Esa lista se llama la Golden River, es la empresa que está exportando de Chuquisaca, así dice. Y los del Ministerio de Minería nos sugieren que la gobernación de aquí debería unirse con la gobernación de La Paz, porque está en una querella contra esa empresa por la exportación de oro. Entonces, esa información contradictoria que hay... ¿Y por qué será la querella? Bueno, ¿qué irregular habrá cometido Golden? Ese es el tema, por eso se está hablando de una posible defraudación fiscal. ¿No ve? Porque no se ha pagado, la Golden no ha pagado regalías. Y no sabemos dónde tiene oficinas. Y no sabemos. Entonces, o sea, ¿quién es el gerente? En La Paz tiene oficinas. Ese es el tema que yo he planteado que debería hacer la gobernación. Y la gobernación se ha molestado, la unidad de la Dirección de Minería y de Hidrocarburos. ¿El señor Molina? El señor Molina se ha molestado conmigo y me pide de manera rotunda para iniciar acciones legales que yo le envíe esa información. Entonces yo no puedo hacer el trabajo que tiene que hacer el señor Molina. Yo lo que he hecho es enviar a la Contraloría para que la Contraloría averigüe si tenemos los métodos, los procedimientos, la información para hacer la fiscalización de lo que es producción. Ha obtenido la información del Ministerio de Minería y del Ministerio de Economía. El señor Felipe Molina, ¿le tendrá miedo al ministro de Economía para pedir la información? Ese es el tema que hay que ver por qué no hay ese nivel de coordinación entre lo que debería ser la gobernación y el gobierno central. Porque además esta unidad está importante preservar y los intereses de Chuquisaca en relación a la producción y explotación, no solo de minería, hidrocarburos también. Pero en el caso de la minería, saber si esa tiene por lo menos capacidad de información para saber qué pasa aquí. Pero si el responsable de esta área, el señor Molina, tuviera miedo a sus jefes ministros de pedirle la información que usted le ha dado, ¿usted qué problema tiene en darle? Bueno, lo que pasa es que, a ver, por una parte, yo he pasado toda esta información a la Contraloría. Ya, ¿pero tiene copias? Claro, tengo copias, pero aquí no se trata de una relación de amistad, finalmente, o de una relación directa entre mi persona y el responsable de esta oficina. Lo que yo ya le he dicho es que averigüe dentro de las fuentes de información. Pero a ver, es un poco de celo, porque claro, yo me he conseguido la información, usted consígasela, pero por el bien de Chuquisaca. No, pues, pero hay una cosa, no es que usted consígasela, sino que las fuentes de información, donde se origina la información, están en los ministerios.
Entonces a él nada le cuesta, desde mi punto de vista, hacer un pedido como gobernación para que se la pasen la misma información. La información libre, se la pueden dar a todos, en general. Y en mi caso, yo no puedo dar cuentas de la información que tengo a esa unidad, a otra y a cualquiera que me pidiera esta información. ¿Por qué? Porque aquí el proceso que se generaría es un proceso de algún modo que estaría viciando algo que yo he denunciado a la Contraloría, que no hay los medios. Extraoficialmente el poder, usted pierde algo. No perdería, pero lo que yo pienso es que en este caso estamos hablando de un procedimiento que se tiene que seguir. Ese procedimiento que se tiene que seguir es el conducto regular. ¿Cuál es el procedimiento? Que la gobernación pida a los ministerios de gobierno, ¿no es cierto?, de finanzas, esta información, porque no solamente va a pedir para eso, debería ponerse, ya estar al tanto de qué se está haciendo en la querella que hace la Gobernación de La Paz al ministro, claro, contra la empresa esa. Entonces, ya se está haciendo una querella, y si el mismo ministerio me está sugiriendo que la gobernación debería hacer eso. Entonces, eso es lo que quiero aclarar, de que en este caso hay estas información controvertida entre estas entidades, y que eso deberíamos averiguar, y ese es un rol que le corresponde a la gobernación, a esa unidad específicamente, porque no solamente esa unidad tiene que preocuparse de la producción, sino que, como indica en el mismo organigrama que tiene la gobernación, tiene que hacer seguimiento a lo que es la producción, la comercialización, la exportación de las materias primas. En mi humilde opinión, si usted tiene una información que nos está diciendo que Chuquisaca no había sido solamente potencialmente hidrocarburífera, sino también aurífera, 290 millones de dólares exportados en 2012 en oro y otros minerales, y solamente 145, 150 en hidrocarburos, es espectacular. Y si tiene esa información, dile al señor Molina y dígale: mire, señor Molina, usted no está cumpliendo con su trabajo, ¿a qué se estará dedicando? Tengo esto que usted no ha hecho seguimiento, ¿dónde están las regalías de los 290 millones de dólares? ¿En qué se ha gastado en la gobernación las regalías de ese monto? Dígale nomás. Sí, no, o sea, no hay ningún problema en pasar esa información, pero yo creo que el problema es mayor. ¿En qué sentido digo? De que me da la impresión, por todo lo que digo, eso se va a confirmar, sí, la unidad que está a cargo de lo que es fiscalizar, lo que es explotación de nuestros recursos naturales, tiene la capacidad y la solvencia como para poder hacer seguimiento a lo que es explotación de nuestras materias primas. Y eso que tiene que hacerse una auditoría externa, donde tiene que verse, a ver, qué información cuenta, qué bases de datos tiene, qué relación de coordinación tiene con el ministerio, porque aquí no se trata de un asunto de personas donde yo vaya a decirle: señor Molina, hágame este favor, vea la información y preocúpese por fiscalizar. Ese no es el tema. El tema central: ¿tenemos la capacidad como gobernación para hacer este seguimiento o no? O aquí entra otro tema: zapatero a tu zapato. Para el tema de minerales, ingeniero minero; para el tema de hidrocarburos, ingeniero químico o ingeniero en petróleo. Pero abogado, por favor, aunque nos conozca el señor Bonilla. Entremos en otro temita en estos últimos minutos. Bueno, don Juan Luis Gantier ya está preparando su renuncia, está haciendo sus papeles para ser candidato. No tengo nada definido, todavía hay que esperar. Las cosas se hacen en política hasta el último momento. Pero antes se preparan papeles. Claro, se prepara, pero hay todavía tiempo, yo creo, para poder hacer eso, así que yo voy a estar hasta completar mi labor en lo posible, veré qué es lo que pasa, pero bueno, quiero cumplir con mis responsabilidades. ¿Ha ido por la ventanilla del REJA para sacar su papel? Bueno, es un trámite que todos lo tenemos que hacer, pero ya las definiciones ¿Lo ha hecho usted? Cuando tengo ya el trámite, sí. El de la Contraloría también. No me falta, creo eso. A ese le falta. Después hay otro que hay que hacer en el Tribunal Electoral. Sí, son por lo menos unos después dos declaraciones juradas. Sí, después presentar su renuncia para que vaya a la Comisión de Ética, vuelva al Pleno y le digan sí, porque lo que se presenta al Tribunal es la aceptación de la renuncia, no la renuncia. Claro, no, lo que pasa es que aquí yo creo que no hay que quemar etapas, hay que ir poco a poco. Son los últimos días en el país, estamos acostumbrados a hacer las cosas de un día para otro y veremos qué es lo que pasa. ¿Con quién? ¿Con Samuel Bueno, Medina? yo ya, sí, el Frente Amplio, yo ya soy parte de un colectivo de profesionales que hicimos un acuerdo con el Frente Amplio para poder trabajar con ellos. Ya.
Entonces, esa es la... Pero ahora el ese es Frente Amplio ya no está compromiso. con Samuel Doria Medina. Bueno, parte se ha fracturado, Sí. se ha ido, etcétera, pero nosotros siempre hemos apostado por la alianza mayor. Lo que hay que hacer es hacer alianzas mayores y no dispersarnos. Y espero que no sea así y podamos tener un buen frente que por lo menos pueda resolver los grandes problemas que tenemos como país y hagamos una buena oposición al MAS. Están ahora demócratas, unidos los de Unidad Nacional y los demócratas. ¿Y quién mandará en Chuquisaca? ¿Quién es el jefe? Bueno, son niveles que se van a establecer, hay la dirección de los representantes de cada partido que funcionarán de acuerdo a un consejo en el que se pueden tomar las definiciones. Ya se han tomado las definiciones mayores de articulación hace 2 semanas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Entonces se están asentando poco a poco. De todos modos, los niveles de coordinación están establecidos y creo que ojalá se vayan consolidando esos sistemas. Es un desafío grande también el poder parar un frente grande que tenga una masa crítica de líderes, de gente que pueda llevar a cabo un buen trabajo. Creo que esa es la idea, y en el caso del gobierno, sobre todo, tiene que haber un buen equipo de profesionales que pueda hacer los programas, que pueda hacer... Pues los programas ya los han entregado a la Corte, bueno, todos los partidos, los 10. Sí, pero una cosa es entregar el programa que está escrito en un papel, y otra cosa es implementar ya en el gobierno, y creo que para eso se necesita sobre todo gente calificada, profesional, y sobre todo eso, que haya coherencia en la alianza. Don Juan Luis de Antier, Ernesto Suárez, candidato a la vicepresidencia para Chuquisaca, ¿le aportará a un demócratas? Don Samuel Doria Medina nunca ha estado en los mejores lugares en las encuestas, y ahora que entra Tuto Quiroga, ¿cómo estará Chuquisaca? Bueno, yo creo que hay un liderazgo ya que se está perfilando, y creo que hay que apuntar al que va a poder hacer más frente y va a tener más posibilidades. Yo creo que entre el señor Suárez y Doria Medina, yo creo que está el frente que de verdad va a ser que va a ser oposición más real, que tiene los medios, la logística y tiene la estructura más fuerte como para poder hacer oposición. Ojalá pudiéramos comprender todo eso y poder, más allá de intereses personales, apostar a esa alianza que se está estableciendo. El señor Quiroga, aparte de las cualidades personales que puede tener, yo creo que debería tomar en cuenta ese tema, quizá don Juan del Granado igual, y se haga esa alianza por la cual todos deberíamos apostar en este momento, por lo que está en peligro la democracia. Y creo que todos los que nos sentimos demócratas tenemos que entrar en esa línea de trabajo articulado. Todavía no pierdo las esperanzas de que se pueda generar eso. Don Juan Luis, nos encontraremos. Gracias, Wilson. Sí, mañana. ¿Mañana? Mañana. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Muy amable. Amigos, luego está el ingeniero José Luis Carvajal en el programa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ingeniero José Luis Carvajal, buenas noches, gracias por estar en el programa. Aquí le entrego su micrófono. Usted ha sido senador, a ver si me estoy acordando, en los tiempos en los que también estaba don Gastón Encinas, por el MIR, estaba por la ADN, ¿quién? ¿Don Álvaro Vera? Álvaro Vera. Álvaro Vera. Enrique Toro. Y Enrique Toro también, Enrique Toro. Bueno, después si podemos hablamos de ese temita, porque usted ha empezado a hacer algunas declaraciones y comentarios que no le han gustado al ingeniero Jorge Calderón. Esta mañana llamó a conferencia de prensa, nos contó algo, pero es bueno escuchar las versiones originales. A ver, cuéntenos usted cuál es su verdad. A ver, yo parto de una situación que me parece que es lo que tenemos a la vista. Ya. Es, en primer lugar, una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la 010-2009, donde reflejan los aspectos que tienen relación con el cierre de la empresa Envigas después de haber Jorge Calderón administrado por 20 años las instalaciones domiciliarias de gas y otro tipo de proyectos como son las estaciones de gas vehicular.
Este aspecto es nuevamente ratificado con una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos número 0270, quebrado 2013, del 7 de febrero del 2013, donde señalan con total claridad en la parte resolutiva de esta resolución, ratificando los términos de esta auditoría, que primero se aprueba el valor final de los activos de la empresa de Envigas en 34.582.184 bolivianos. ¿Equivalente a cuántos dólares será? Digamos a unos 7 millones de dólares. 35, casi 7 millones de dólares, ¿no? Luego dice el segundo punto, que se establecen las obligaciones pendientes de la empresa Envigas a favor de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por la suma de dólares 3.517.019. La mitad casi. ¿No? Casi la mitad. ¿Y provenientes de qué aspectos? Del Fondo de Operaciones en el periodo 2004-2009, de los recursos que fueron generados como consecuencia de las tarifas de consumo de gas domiciliario, durante el periodo comprendido de el julio 2004 a abril del 2009, que determina un saldo a favor de yacimientos de dólares 891.231. ¿A favor? Sí, a favor de yacimientos. Y el Fondo de Redes, periodo 2003 al 2009, que generan fondos por valor de 2.625.788 dólares. Por lo tanto, la suma de los dos hace los 3.517.000. Pero además, ¿qué dice? El último punto, regístrese, notifíquese por cédula a la empresa YPFB, Endigapsan y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía de conformidad a lo dispuesto por el inciso B del artículo número 13 del reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial. Acá existe una obligación por parte de Endigas de 3.517.019 que los tiene Jorge Calderón. A ver, esa partita está. Yo estoy entendiendo hasta aquí que la empresa costaba más o menos 7 millones de dólares, pero que tenía una deuda con yacimientos de cerca de 3 millones y medio de dólares. Entonces, sí, no. Cuando yo le vendo a usted algo y me dice, pero me debes, haremos conciliación, solamente vale la mitad, porque la otra mitad me debes. Pero usted me dice, está ganando Jorge Calderón. Está ganando Jorge Calderón, porque ¿sabe por qué? Porque se ha establecido que la empresa Envigas logró una rebaja del gas de 0,28 de dólar por millar de pies cúbicos desde el año 2003 hasta el año 2009, fecha en que Calderón y Envigas tendrían que haber desaparecido como empresa, porque la concesión como empresa de servicio para la distribución de gas terminaba después de 20 años. Se inauguró en abril de 1989 y terminaba en abril del 2009. Así es. Ya. Por lo tanto, en esa rebaja se ha establecido también con total nitidez que se ahorraron recursos para la empresa Envigas de 2.600.000 y tantos mil dólares. Además. No, se ahorraron estos dos, más los 3.517.000, los 2.625.000 suman los 3.517.000 que Jorge Calderón tiene que devolver. Ese dinero es de los usuarios, o sea, de nosotros, de usted, de mí, de varias otras personas que nos hemos hecho instalar el gas domiciliario. ¿Por qué hemos recurrido al gas domiciliario? Porque es pues una gran ventaja, no solamente en su facilidad de uso, sino en todas las necesidades que uno puede tener y darle el uso correspondiente. Ahora, esta es una parte. Estos 3.517.000, yo le aplico desde el 2009 hasta el 2014, 5 años, ¿no es cierto?, un interés del 10%. ¿Por qué el 10%? Porque Jorge Calderón ha estado pagando el 10% a todas las acciones preferentes que superaran los 100.000 dólares. Por lo tanto, aquí estamos superando de lejos los 100.000 dólares. Yo digo por lo bajo. Por lo tanto, lo que adeuda Jorge Calderón y la empresa Envigas a los usuarios del servicio de gas domiciliario en la ciudad de Sucre
son 5 millones de dólares. Porque usted dice 3,5 millones, 10% Más por cada año, que por son cada año. $350,000 por 5 años, son 1.750.000 que llega a los 5 millones. Exactamente. Eso es el cálculo. Exactamente, ese es el cálculo. Ahora, Jorge Calderón ha salido con un comunicado, no sé si habrá hecho conferencia de prensa, todas esas cosas, tiene absolutamente todo el derecho de hacerlo. Yo lo que digo es de que todas las acciones que él dice debiera ser contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque ellos son los que han hecho la auditoría. ¿Y qué es lo que pasa? Jorge Calderón, en su lógica y en su forma de actuar permanente, hace un juicio para tratar de evitar de devolver estos recursos, señalando de que ha sido una negociación entre privados y por lo tanto ese dinero le corresponde a Envigas. No es evidente, porque aquí le están diciendo en esta resolución y en la auditoría de que no es cierto, que debiera haberse traducido en la rebaja de la tarifa de gas a los usuarios del servicio. Entonces, señala una serie de incongruencias tratando de hacer ver de que él ha hecho la empresa. Por supuesto que ha hecho la empresa, pero le han dado dinero para que haga también. Porque en la primera auditoría que realizan, señalan con total claridad cómo iba a funcionar el sistema a lo largo de los 20 años. El precio del gas natural por millar de pies cúbicos era de 1.30. A Jorge Calderón, como empresa, a todas las empresas además en el país, les están 0.24 de ese 1.30 para las empresas de distribución de gas por redes, y que incluye gas de odorización, pérdidas en el sistema de distribución equivalentes a un máximo volumen del 1,5% de gas, en fin. Les dan un 0.16% del Fondo de Operaciones destinado a inversiones, mantenimiento mayor y cosas así. Ya van 0.40. A lo largo de todo el periodo de los 20 años, con este 0.40, tenían que haberse hecho las ampliaciones y las redes correspondientes. Y después de los 20 años de concesión, él tenía que haber entregado a la empresa absolutamente con todos los activos que se habían generado a lo largo de ese tiempo. Además, le dicen en la auditoría que debe entregar todo el sistema de facturación que se había creado en la empresa para recuperación. Por lo tanto, aquí hay una negligencia, no solamente, es decir, un olvido por parte del gerente ejecutivo Jorge Calderón, que se lleva la plata porque quiere agarrársela porque necesita para otras cosas, y de los miembros del directorio de Envigas. ¿Y quiénes eran los miembros del directorio? Varias personas, ¿no? Por los privados habían 2 personas que nos representaban. ¿Quién será? Que eran, por lo que yo me acuerdo, uno de ellos es Marcelo Pareja. Ya. El otro nombre no sé, no estoy seguro, pero me parece que era el arquitecto Bastoflor. Ya, Gustavo Bastoflor. Gustavo Bastoflor. Luego, por la universidad que pusieron su plata, por la alcaldía que pusieron su plata, la universidad o el rector nombraban los directores para que así esté. ¿Por qué nos reclamaron en ese momento? ¿Por qué esperaron que transcurra 5 años? Y claro, esperan que haga un juicio Jorge Calderón para dilatar la entrega, porque aquí esto se tiene que devolver a los usuarios del servicio. Y claro, si él agarra 5 millones de dólares y realiza inversiones en rubros rentables, porque no va a irse no va a estar guardada la plata. No va a estar guardada la plata, él va a ganar probablemente el equivalente a la devolución. Por lo tanto, él quiere que se postergue de manera indefinida. Esa es una forma y una lógica de actuar que tiene Jorge Calderón, ¿no? Así ha hecho en un problema con la alcaldía. A la alcaldía, Jorge Calderón, después de haber administrado por 4 años el servicio del matadero municipal en San Antonio, se sale del matadero de San Antonio con una deuda por energía eléctrica y por consumo de agua de más de 700.000 bolivianos. Entonces, ¿qué hace Jorge Calderón? Hace un juicio a la alcaldía. O sea, para no pagar. ¿debían a la alcaldía sí, y hacen un juicio para no pagar? Para no pagar. Ya. Claro, le hace un juicio largo que dura más de 5 años, comienza el 2007 y termina el 2012, ¿no? Y Jorge Calderón, de 700 y tantos mil bolivianos que tenía que haber pagado, termina cancelando 543.000 bolivianos. Pero en definitiva paga. Pago 543.000. Paga 543.000 Pero después bolivianos. de, ¿cuántos años? 5 años. 5 años. O sea, 5 años que el tipo también
se agarra esa plata, la administra, la hace trabajar y después recién paga, ¿no? Esas son cuestiones que ha estado haciendo permanentemente. Algunos socios o algunos accionistas de Compañía Nacional de Gas o de la propia Envigas les hace lo mismo. Así. Se enfrasca en un juicio, por ejemplo, con Jaime Villafane. Ya. Jaime Villafane tenía acciones por valor de 20.000 bolivianos. Se hace un juicio, se hace un acuerdo para que él le devuelva la plata, comienza a devolverle la plata y después se pierde. Entonces, ¿qué pasa al final de los finales? Que Jorge Calderón, en lugar de pagar los 20.000 más el capital a lo largo, o las utilidades a lo largo de algunos años, termina pagando $45.000. Por los intereses y todo por lo demás. todo, ¿no es cierto? Y lo propio se dio con otro tipo de, con otras personas que han ido y le han cobrado, ¿no es cierto? Y termina pagando casi el doble, en algunos casos hasta el triple. O sea, se ha manejado la empresa de esa manera, con una empresa de propiedad personal, Pero tiene de accionistas. propiedad familiar y tiene accionistas, la universidad, Sigue siendo la alcaldía. accionista. Yo sigo insistiendo en que la universidad debe manifestarse. La universidad, ¿cuánto puso y cuánto ha ganado a lo largo de los 20 años? La alcaldía, ¿cuánto puso y cuánto ha ganado a lo largo de 20 años? Es cuestiones que tienen que ser explicadas. Y aquí me llama también la atención y el silencio más o menos cómplice de Fancesa. Fancesa ha sido una de las principales consumidoras de gas en la ciudad de Sucre. En un momento, Fancesa consumía el 92% de todo el gas que llegaba a Sucre, y nosotros, los usuarios, consumimos apenas el 8%. Eso ha ido cambiando. Fancesa ha ido disminuyendo y los usuarios han ido aumentando en consumo. Por lo tanto, los usuarios tenemos derecho, absolutamente todo el derecho, de reclamar por estas rebajas que le dicen en la auditoría: ¿usted por qué no entregó con una rebaja del costo de la tarifa a los usuarios esta rebaja lograda de la empresa Vintage? ¿No? Y no hay respuesta. Ingeniero, ¿y por qué usted sale a hacer estas denuncias ahora? Porque yo inicié un proceso contra Jorge Calderón. Ya. ¿En calidad de qué? Un proceso penal como accionista. Ya. Y me vi obligado a solicitar esta auditoría de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque no era fácil conseguir, y lo he hecho mediante un requerimiento fiscal. La Agencia Nacional de Hidrocarburos responde al abogado María Bet Vázquez Castro, que era fiscal de materia en ese entonces, en la Fiscalía Departamental. Entonces, agarramos esto y a mí me corresponde, como a cualquier otro, dar a conocer esta auditoría, porque no pueden ser perjudicados los usuarios. Yo soy un usuario, usted es otro usuario, en fin. Somos, según se dejó en 2009, alrededor de unos 8.000 usuarios, aunque se está hablando de una cifra ahora de 10.000. No importa que seamos 10.000 usuarios. Los 10.000 usuarios tendríamos derecho a que nos devuelva la empresa Envigas con su presidente ejecutivo, de los 5 millones dividir entre los 10.000 o los 8.000, y lo que salga, así como lo ha hecho bajo una modalidad especial. Exigimos a teléfonos automáticos y nos devolvieron $500 a cada uno de los accionistas por cada una de las líneas que tenía. Yo le he preguntado a don Jorge Calderón, y claro, como usted está aquí, tiene también la posibilidad de venir aquí al programa y en el mismo tiempo explicar su posición. Pero esta mañana le he preguntado, ¿por qué hay estas denuncias del ingeniero José Luis? No son comentarios, le dije yo. Yeah. Y él me dice es que él tiene intereses porque es accionista de CNG. Y entonces estamos iniciando juicio inclusive por extorsión. A ver, cuénteme usted. ¿A mí? No, yo no tengo ningún juicio. Yo inicié un juicio penal porque no estoy de acuerdo con las utilidades que ha generado la plata que he dejado ahí para que lo administre Jorge Calderón. ¿Por qué Jorge Calderón oferta el 10% a diferentes instituciones pagarles por año de utilidad del dinero que han invertido, y a nosotros, algunos accionistas, nos quiere pagar solamente el 4.2%? ¿Por qué esa discriminación y esa diferencia? Primero. Segundo, hay a otros
que han hecho depósitos de 20.000, de $60.000, en fin, como accionistas, y que les reconoce también el 10%. ¿Por qué les reconoce el 10% y no les reconoce el 4.2%? Él me ha dicho en una carta, además, bueno, me dice de que no soy accionista de la empresa Envigas. No soy, pero no necesito ser accionista para hacer conocer esta auditoría de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mi preocupación es porque esta información la tiene Yacimientos, esta información la tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué no dieron a conocer a Sucre? ¿Por qué esperaron que un usuario, que tengo absolutamente todo el derecho, yo no necesito ser accionista de Envigas para dar a conocer esta auditoría si la conozco, teniendo en cuenta además que es un daño que se está haciendo a todos los usuarios del servicio en la ciudad de Sucre? O sea, es a todos. ¿Por qué no podemos beneficiarnos de $5 millones ¿Es nosotros? accionista de CNG? ¿Sí? ¿Quiere vender sus acciones? No, porque No. ¿a quién vas a vender? Esas acciones están cayendo de valor cada vez más, porque la empresa CNG ya no existe, y sin embargo él sigue manejando los recursos de los accionistas. Pero este manejo de estos $5 millones, que es de los usuarios del servicio de gas domiciliario, ¿por qué los utiliza Jorge Calderón sin consultarnos? ¿Dónde está esa plata? ¿En qué está utilizando? ¿Y en qué está invirtiendo? Entonces, ¿cuáles son las utilidades que se están generando con esos dineros? Eso nos tiene que informar él aquí, a nosotros. Puede hacerme un juicio, yo no tengo absolutamente ningún problema. Yo ya he iniciado para recuperar mis acciones. ¿Y en qué está ese juicio? Está en la Fiscalía. Ya. Está en la Fiscalía, hemos iniciado el proceso hace... ¿Solo con algunas otras No, personas más? conmigo, solamente yo. Ya. Solamente yo. Y luego me enteré de esta situación y lo que estoy haciendo es simplemente dar a conocer. Simplemente dar a conocer. Ahora, junto conmigo está ya una institución local. ¿Así cuál? Es el Comité Cívico Popular, que tiene una organización nacional Ya. y que tiene su base departamental también. ¿Quién está a la cabeza de este Está comité Freddy cívico? Villegas, Don Freddy Villegas, que es el vicepresidente a nivel a nacional. nivel nacional. Y el señor Nelson Salazar es el delegado departamental acá en la ciudad de Sucre. Entonces, yo ya he entregado toda esta información a ellos, pero no solamente hemos hecho eso, porque como ni Yacimientos ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos están dando a conocer, hemos pasado una carta a la empresa, a la doctora Nardi Suxo, ¿Ya? que es la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, haciéndole conocer absolutamente los antecedentes y los criterios que acabo de vertir, ¿no? Eso lo han hecho Ese es hace el más o acuse de menos. recepción. El 11 de junio del 2014 se ha recibido en la ciudad de La Paz, De La Paz. ¿no? Y sabemos nosotros que ella está tomando acciones con relación a este tema. Entonces, esto ya está en poder del Ministerio de Transparencia y está en poder de todos nosotros, que nos estamos organizando para efectos de salir en marchas de protesta, para efectos de que nos ¿Y lo van a devuelvan hacer? los recursos. ¿Van a hacer Lo marchas? vamos a hacer. ¿Desde cuándo? Lo vamos a hacer. Yo creo que empezamos a partir de la próxima semana. Estamos socializando, poniendo en conocimiento esta auditoría y esta resolución a todos los usuarios del servicio de gas en la ciudad de Sucre durante el tiempo que estuvo Envigas. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias a ti. Amigos, gracias. Gente.